El día que Erling Haaland se enfrentó a su mejor amigo, el túnel de un estadio de fútbol es ese espacio estrecho donde la norma no escrita dicta que debes mirar al frente, clavar la vista en la nuca del compañero, buscar el vacío en el suelo y en donde no hay espacio para la fraternidad. El rival está a 2 pasos de ti, separado apenas por una línea imaginaria, y es el enemigo que quiere quitarte el pan, la gloria y el sueño de todo un país. En este lado de la historia tenemos, con la indumentaria roja de la selección de Noruega, a una mole de casi 2 metros de puro músculo, pómulos afilados y una melena rubia recogida en un moño perfecto, Erling Braut Haaland. Del otro lado, vistiendo el blanco perfecto y aristocrático de Inglaterra, un joven de zancada elegante, mirada serena y el pecho inflado de quien sabe que el mundo le pertenece, Jude Bellingham. Ambos se miraron, no hubo tensión ni la típica frialdad de los partidos donde se juega la vida. Hubo una sonrisa cómplice, un insulto afectuoso en una mezcla extraña de inglés con acentos de las tierras altas y alemán de Westfalen. En ese momento entonces un abrazo que apareció pudo detener el tiempo entre ambos. Para el planeta entero el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo era el choque de trenes definitivo, el duelo de los dos futbolistas llamados a heredar el trono de la última década. Para ellos era simplemente el día en que dos chicos que se hicieron hombres bajo el cielo gris de Dortmund tenían que salir a destrozarse deportivamente. Para entender la naturaleza de este vínculo hay que rebobinar la cinta hasta el año 2020. El mundo se encontraba sumido en la incertidumbre de una pandemia. Los estadios estaban vacíos y el fútbol se jugaba con el eco fantasmal de las voces de los jugadores rebotando en las gradas desiertas. En ese contexto de aislamiento, el Signal Iduna Park, el hogar del Borussia Dortmund, se convirtió en un laboratorio de talento puro. Haaland había llegado unos meses antes desde Salzburgo y por supuesto no era un futbolista común, era un prototipo nórdico diseñado para el gol, una fuerza de la naturaleza que devoraba defensas con una ferocidad casi primitiva. En el verano de ese mismo año, un adolescente de apenas 17 años cruzó el Canal de la Mancha. Jude Bellingham dejaba el Birmingham City, un club que, en un gesto que muchos tildaron de ridículo en su momento, retiró su camiseta con el número 22 sin que el chico hubiera debutado siquiera en primera división. Sabían lo que tenían, sarcásticamente hablando, por supuesto. El Dortmund los juntó, dos extranjeros en una ciudad industrial alemana confinados por las circunstancias del mundo y obligados a entenderse. La química fue instantánea, una anomalía en un fútbol de élite donde los egos suelen competir antes de colaborar. En el césped se convirtieron en un sistema simbiótico. Bellingham, con una madurez que desafiaba su partida de nacimiento, se adueñó del centro del campo. Tenía la visión para ver el espacio antes de que existiera y la potencia para romper líneas. Haaland, el receptor perfecto que tenía que iniciar su carrera demencial sabiendo que el balón de Jude llegaría con la precisión de un cirujano, lograron convertirse ambos en sombras del uno y del otro. Compartían entrenamientos, bromas pesadas y una ambición ciega que los diferenciaba del resto de los mortales. Dentro del vestuario del Dortmund comenzó a gestarse una mitología propia en torno a los dos jóvenes. Haaland, conocido por sus estrictas y casi obsesivas rutinas de rendimiento que incluyen el uso de gafas de luz azul antes de dormir, dietas basadas en corazón e hígado de res y una monitorización estricta de su descanso, tenía un punto débil, una línea roja que nadie se atrevía a cruzar: su cabello. Para el delantero noruego, su melena rubia es casi una extensión de su identidad, un amuleto de fuerza al más puro estilo de Sansón. En los entrenamientos, Erling solía ponerse de pésimo humor si alguien por accidente o broma le tocaba la cabeza o le desordenaba el cabello. Los fisioterapeutas del club sabían que debían ser extremadamente cuidadosos y sus propios compañeros evitaban cualquier contacto en esa zona durante las celebraciones de los goles. Era una regla no escrita. Al vikingo no se le toca el cabello. Lo curioso de todo esto es que el androide se colocaba de mal humor con todo el mundo a excepción de Bellingham. Con esa irreverencia natural y esa confianza desparramada que lo caracteriza, descubrió muy pronto que las reglas de Haaland no aplicaban para él. En un partido de la Bundesliga, tras una asistencia sublime del inglés que terminó en las redes gracias a un remate inverosímil de Erling, la celebración dejó atónitos a los veteranos del equipo.
Mientras Haaland rugía hacia la grada, Bellingham se le colgó del cuello y con total impunidad le soltó el moño, le revolvió la cabellera rubia y comenzó a trenzarle el pelo en tono de burla. El cuerpo técnico contuvo el aliento esperando la reacción volcánica del gigante, pero Haaland no rugió de ira. Al contrario, soltó una carcajada limpia, levantó a Bellingham en el aire como si fuera un peluche y caminó de regreso al centro del campo, dejando que su amigo jugara con sus mechones rubios. Desde ese día, el vestuario entendió que Bellingham tenía un pase VIP para el espacio personal del noruego. Era la prueba irrefutable de una confianza ciega, el gesto que demostraba que Haaland, el chico de Noruega, no era un colega de trabajo, sino un hermano menor al que le estaba permitiendo todo. Erling es un tipo que parece que te va a comer vivo si lo miras mal, comentaba Bellingham anteriormente. Por suerte descubrí el botón de apagado. Podía quitarle las bandas elásticas del pelo, tirarle de las trenzas o imitar sus peinados en el espejo del vestuario. Erling solo me miraba, negaba con la cabeza y sonreía. Nadie más en el fútbol mundial tiene ese privilegio. El fútbol moderno tiene una voracidad insaciable y los proyectos como el Dortmund están destinados a ser efímeros. Era imposible retener tanto talento en el mismo corral. En el verano de 2022, el Manchester City pagó la cláusula de rescisión de Haaland. El gigante se marchaba a la Premier League en las órdenes de Pepe Guardiola para transformarse en una máquina destructora de récords y levantar un triplete histórico en su primera temporada. Un año más tarde, en 2023, fue el turno de Bellingham. El Real Madrid llamó a su puerta y el inglés no dudó. Heredó el dorsal 5 de Zinedine Zidane y, lejos de sentir el peso de la camiseta más exigente del planeta, se convirtió en el auténtico monarca del nuevo Santiago Bernabéu, firmando una temporada de debut que rozó la mística. La distancia geográfica y la pertenencia a dos de los clubes con mayor rivalidad encubierta de Europa hacían pensar que el vínculo se rompería. Las agendas se apretaron, los horarios cambiaron y la presión mediática aumentó de forma asfixiante, pero la fraternidad resistió a través de las pantallas. Se convirtieron en los primeros en reaccionar a los logros del otro. Si Bellingham anotaba un gol en el último minuto de un clásico español, Haaland publicaba de inmediato en sus redes sociales: ¡qué jugador, por favor!, acompañado de emojis de coronas. Si Erling también anotaba goles en la Champions, Bellingham respondía desde Madrid con un «esto ya no es normal, bájale un poco». El destino, que suele ser bastante predecible cuando se trata de los elogios, los obligó a cruzarse en la Champions League. Manchester City contra el Real Madrid, el duelo total. En los últimos minutos previos al partido, las cámaras de televisión captaron una escena que definió su relación en la madurez. En un tiro de esquina, con la tensión al límite y el marcador apretado, Bellingham se emparejó con Haaland para marcarlo. El inglés, visiblemente agotado por el despliegue físico del encuentro, simplemente dejó caer su cabeza por un segundo sobre el pecho del noruego, buscando un respiro. Haaland, lejos de empujarlo o ganar la posición con el codo, le rodeó la espalda con el brazo durante un instante, un abrazo efímero en medio de la tormenta, antes de que el balón volara por los aires y ambos saltaran con los dientes apretados a disputar el esférico. Así, con esa historia a las espaldas, llegaron a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Noruega había llegado al torneo como la gran promesa, un equipo modesto pero hipercompetitivo que cabalgaba a lomos de un Haaland en estado de gracia absoluta. En los octavos de final, el gigante de Leeds había protagonizado una de las mayores gestas de la historia de su país al eliminar a Brasil con un doblete antológico, una exhibición de potencia y efectividad que dejó al mundo en shock. Inglaterra, por su parte, avanzaba con el cartel de favorita, liderada por un Bellingham que jugaba el torneo con la madurez de un veterano de 1000 batallas. Su partido de octavos contra México en el colosal Estadio Azteca había sido una obra de arte táctica y física. Un doblete suyo rescató a los tres leones de un naufragio anunciado y selló el pase a los cuartos con un 2-3 que todavía resonaba en los periódicos británicos. El cruce era inevitable. El destino los había citado en el centro del tablero mundial. Durante la semana previa, la prensa intentó por todos los medios buscar una declaración fuera de tono, una grieta en la armadura de su amistad, pero no lo consiguieron.
Terminando el partido, la rivalidad había terminado. En el mundo del fútbol, a menudo deshumanizado, obsesionado con las estadísticas, los contratos multimillonarios y las enemistades prefabricadas por el marketing, Erling Haaland y Jude Bellingham le recordaron a todo el planeta por qué empezaron a jugar la pelota en el patio del colegio para encontrar un amigo con quien conquistar el mundo, incluso si un día te toca enfrentarte a él en la batalla final. Será hasta una próxima historia.